resultado de la redención es la adoración. Y es algo que nos alimenta, nos bendice. La congregación es bendita. Por eso el Señor manda que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es la mejor manera de considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es el hecho de congregarnos. Pero también tenemos de parte del Señor la gracia de poder abrir su palabra. Y en esta mañana quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Vayan al Salmo 6. Salmos 6. Dice: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mi lectura en la palabra de Dios. Bien, mis amados, estamos frente a un salmo que tiene un pantallazo claro del verdadero evangelio. El evangelio de la redención en Cristo está presente en toda la Biblia y este salmo no es otra cosa más que la proclamación de una persona que verdaderamente es redimida y que tiene un corazón sensible que frente a la presencia del pecado está en un estado de enfermedad interior y en su conciencia de pecado se siente un miserable que le pide misericordiosamente y clamorosamente
suficientemente a Dios que en el momento de juzgar su pecado, Él obre con misericordia. Por eso el sermón en esta mañana se titula así: el clamor de un hijo miserable a un padre misericordioso. Este salmo contiene 3 bloques principales. El primero de ellos es el clamor de un hijo miserable que pide misericordia a su padre. Esto se encuentra en los versículos 1 al 5. El segundo bloque del Salmo está contenido en los versículos que siguen, el versículo 6 y 7, y es la presentación de su propia miseria. Y en tercer lugar, el tercer bloque del Salmo son los versículos 8 al 10. Y se titula Expresión de confianza en la intervención divina. Es un salmo que indiscutiblemente nos lleva a meditar profundamente cuál debe ser nuestra actitud cuando el Espíritu de Dios nos lleva a la conciencia plena del pecado y en la percepción de nuestra propia miseria nos abrazamos a un Dios misericordioso que, si bien nos disciplina para que participemos de su santidad, no nos destruye, sino que nos edifica. La palabra que resalta en el Salmo y la manera en la que David está expresando este Salmo deja ver que su dependencia de Dios es absoluta. Él repite el nombre de Jehová en todo el Salmo. Versículo 1, Jehová. Versículo 3, Jehová. Versículo 2, Jehová. Versículo 4, Jehová. Más adelante, cuando él cierra, versículo 8, Jehová. Versículo 9, Jehová. Versículo 10, Jehová. El Salmo revela que David es plenamente consciente de que los ojos de su Señor están abiertos de día y de noche contemplando su corazón y su vida. No tenemos un lugar en la Biblia en donde nos determine en qué circunstancia el juicio de Dios causa del pecado que ha cometido y que él está percibiendo su miseria, pero se está aferrando a su Señor, que si bien lo juzga y lo corrige, no lo destruye. ¿Sabes una cosa, mi amado? En esta mañana el Señor te llama a que haya una plena sinceridad en tu corazón en relación a tu verdadero estado. Si hay un ser al cual no podemos engañar, es al que nos conoce por dentro más de lo que nosotros nos conocemos. No hay una actitud más destructiva en la vida de un verdadero creyente que el huir de Dios cuando con Jehová y que lo menciona y que lo nombra tantas veces en el Salmo, es el que ha conocido. Entonces este Salmo es una invitación al arrepentimiento y a la confesión. No es un llamado a la huida cobarde, pensando que si nos conservamos en el pecado, el Señor no se va a enterar. Si no me ve el pastor, si no me ve el diácono, si no me ve el hermano de la iglesia, si no me ve el líder, puedo zafar. Este es un salmo que nos invita a que nunca pensemos
que la mejor actitud frente a nuestra miseria es zafar, sino que el pueblo de Dios se conserva en santidad en la actitud de David. La actitud de David es ir a abrazar al que juzga el pecado, pero lo perdona y edifica. El momento en que nos sentimos miserables es el verdadero momento de correr a Jehová. Por eso este salmo está lleno de la expresión Jehová, Jehová. ¿Por qué? Porque hay el reconocimiento profundo de un verdadero miserable. Vuestro Dios. David es plenamente consciente de que está tratando con un Dios santo, que puede llegar profundamente a donde nadie ve nuestra miseria y nuestro pecado. Desde un principio el Señor fue claro con su pueblo de que habría bendiciones sobre su pueblo si obedecían al mandamiento de la palabra, pero que también llegarían juicios tremendos sobre ellos y maldiciones sobre ellos si ellos no hacían como el Señor les pedía. En Levítico capítulo 26 y el versículo 1 al 6 y Levítico 26 desde el versículo 15 al 19, dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Quién dijo eso? Dios. David conoce a ese Jehová y sabe que con Jehová no se juega. David sabe que por lo que hizo está dentro de un juicio y él se siente un miserable ante Dios. Pero solo le pide al Padre misericordioso que en esta hermosa tarea de llevarlo de la mano a través de la disciplina para volver a participar de la santidad de Jehová, no lo destruya, que lo deje vivir la experiencia del perdón y la restauración. Por eso es que más abajo él le dice: te lo pido por favor, porque en la tumba ¿quién te alaba? Si me aplicás la mano en el grado del poder de tu santidad, me aniquilás, porque es lo que me merezco. Pero, ¿sabes? Dame una posibilidad más. Yo te quiero alabar como un hijo perdonado, a pesar de ser un miserable. Dame la posibilidad en la carne, en la vida, de poder abrazarte y poder darte las gracias por ser un Padre misericordioso que perdona mi pecado. No me dejes ir a la tumba. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. La medida que me merezco, Señor, es la muerte, lo sé. Pero me siento un miserable con la necesidad de abrazar tu misericordia. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Estás huyendo del Señor? ¿Es que aún no lo conoces como un Padre misericordioso que abraza a los miserables?
David conoce lo que le predicaron sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos, y el mensaje del pueblo era que el Señor bendice a los obedientes, pero que Él maldice a los desobedientes. Y en realidad no nos debemos asustar por esto de la maldición de los desobedientes, porque está hablando de que Dios es un Dios infinitamente santo, que no tiene nada que ver con el pecado y que no deja pasar por alto el pecado de su pueblo, porque el propósito que el Señor tuvo en levantar un pueblo no es otra cosa más que mostrarse Él en su carácter santo a una tierra que es idólatra y que no lo quiere aceptar como Dios. El propósito que Dios tiene en un pueblo santo es que sea un espejo terrenal en donde cuando la gente mire sobre el pueblo de Dios, vea la santidad del Dios que levantó ese pueblo. Si querés huir como huyó Adán, como un bastardo que se quiso desligar del padre que lo creó, tuvo que conocer al padre que lo fue a buscar. Y así es Dios. Él te busca en esta mañana, cuando te has ido a esconder detrás de los árboles por caprichoso. Y Él te busca como un Padre misericordioso que te quiere abrazar y no destruir. Porque lo que quiere es que su pueblo sea santo y que no esté condenado. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Jehová, lo hace para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para introducirnos nuevamente en la santidad que por rebeldía y por capricho dejamos, para sentirnos miserables. Eso es lo que pasa cuando sos un rebelde frente a la Biblia y pretendés ser rebelde frente al Señor, frente a las autoridades de la iglesia. Y con capricho procuras hacer tu voluntad. Y entonces, pensando que sos más inteligente que el Señor y que los pastores, la haces en la oscuridad, por allá, escondido. Si te ponen un límite, salís para otro lado, vas a buscar refugio a otro lado, por caprichoso, para salirte con la tuya. Ese es el mejor camino para que en un día te sientas miserable y tengas que decir: Jehová, vengo a abrazarte porque necesito tu perdón. Sabes, mi amado, si tú tratas con Jehová, debes entender que Él aborrece el pecado y que no te va a dejar pasar una, a pesar de que te creas inteligente para evadirlo. En estos versículos, el escritor de la carta a los hebreos enseña que Dios por amor disciplina a sus hijos. Los disciplina cuando caen en el pecado, cuando por rebeldía se alejan de su sumo bien. Alabad a Jehová, dice el Salmo, en la hermosura de la santidad. La mejor vida es la vida sin pecado. Y ese es el engaño que tiene el hombre, cuando cree que le va a ir bien porque peca, porque es lindo, porque me va a dar esto, lo otro. El pecado es una mentira y el efecto propio de esa mentira es que nunca te dice cómo te vas a sentir después de que lo haces. Siempre te engaña creyéndote que es muy lindo antes de hacerlo, pero no te muestra la miseria posterior. Pero el Señor, cuando el miserable se siente miserable por haber sido rebelde y haber huido de la santidad y haberse metido en el verdadero lodo del pecado,
lo abraza y le dice, a pesar de que seas un miserable, no te voy a destruir, te voy a perdonar si estás arrepentido. El propósito de la disciplina es ayudarnos a participar de la santidad. El propósito de la disciplina no es destruirnos, nunca lo fue. El propósito de la disciplina es que entendamos y estemos en contacto más íntimamente con el amor de Dios, no con la destrucción de Dios. Dios edifica cuando disciplina. Si quizás no te alcanza lo que te dice el escritor a los hebreos, te invito a que recorras Efesios 5:6, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Todo esto es juzgable en una iglesia porque Dios dice que no se lo debe practicar. Es el mismo Jehová que está mirando la miseria en David. A pesar de que no tenemos en claro en este salmo por parte de qué escenario de la vida David está diciendo esto, pero tenemos en claro que él se siente un verdadero miserable. Y tú puedes decir, no, pero eso es antiguo. Bueno, aferrate al nuevo y vas a ver que la Biblia siempre dice lo mismo, porque Dios no fue un Dios santo en el antiguo pacto y dejó de ser santo y tolerante con el pecado en el nuevo pacto. Siempre aborreció al pecador y al pecado, siempre juzgará lo que no es acorde a su santidad. Por eso en Efesios 5:6 dice esto, que no haya en ustedes palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en Colosenses capítulo 3 y versículo 6 dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabes? David era consciente de que trataba con este Dios, el Dios del nuevo pacto, a pesar de que él estaba en el antiguo pacto. Es el mismo Dios. En ambos pasajes el apóstol Pablo advierte que Dios condena la desobediencia de sus hijos con ira. Pablo le escribe a los romanos y dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo hago un alto y digo, cuando tú escuchas esto hasta acá hay mucho más por oír. Quiere esto decir que tienes que pararte y hacer un alto y ser una persona que analiza lo que piensa, lo que siente y lo que dice antes de ejecutarlo. Hay un Dios que aborrece al pecado y al pecador y reacciona con ira cuando su pueblo no refleja su santidad. En ambos pasajes el apóstol Pablo advierte que Dios condena la desobediencia de sus hijos, que Él lo hace con ira, exigiendo de esta manera, aún en el nuevo pacto como en el antiguo, el mismo principio de relación que Él planteó a Moisés. Yo voy a bendecir al que me obedece, pero voy a maldecir al que no lo hace. Porque el propósito es que la gente que no cree que hay un Dios vea en ustedes la obra de ese Dios. Y la mejor manera de identificar a Dios es ver a gente que es santa y que no está contaminada con la maldad de los incrédulos. En 1 Corintios 6, 9 y 10 también el apóstol dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
ninguno de esos heredará el reino de Dios. El Señor nos guía en esta mañana que reconozcamos humildemente nuestra culpabilidad delante de Dios. Que entendamos que si se nos ocurrió pensar que escondernos por la tangente y escondernos detrás de la tapia de la pared o detrás de una planta, es la misma actitud que tuvo Adán cuando Dios lo buscó y le comunicó que él sabía lo que había hecho y que por causa de lo que había hecho había muerto. Y como David sabe que Dios es así, él le dice, lo que a mí me corresponde es la muerte. Déjame vivir en tu misericordia y perdóname. Pero en segundo lugar, David es plenamente consciente que es hijo de un padre lleno de misericordia y por eso le suplica que a pesar de juzgarle con justicia, lo haga lleno de misericordia. Él le dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Y esta es la expresión del verdadero arrepentimiento. El primer bloque del Salmo nos lleva a copiar a David. Él sabe con el Dios que trata. Lo que quiero que te quede de esta primer parte es que si se te cruzó por la cabeza que porque estás en el nuevo pacto y porque tratás con un Cristo que perdona todo, vas a poder zafar cuando tu mente genera pecado, cuando tus sentimientos son turbios o cuando tus acciones son destructivas, te equivocaste. Pero lo segundo que nos enseña esta primera parte del Salmo es que hay una expresión de confesión y de arrepentimiento frente a un Dios que tiene misericordia. Y eso es lo que te invita la palabra a hacer en esta mañana. Primero, reconocer que a Dios no se lo engaña y que Él sabe todo de vos. Lo que tu marido no sabe porque no se lo decís, Dios lo sabe. Lo que tu mujer no sabe porque no se lo decís, Dios lo sabe. Lo que tu mamá no sabe porque no se lo decís, Dios lo sabe. Lo que tu papá no sabe porque no se lo decís, Dios lo sabe. Eso que está bien guardado, ese ídolo que tenés bien escondido en lo más profundo del corazón, es el que el Señor lo está viendo con toda claridad. La palabra dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. David sabe esto. Por eso le dice Jehová, no me reprendas en tu ira, no me destruyas en tu enojo. Yo me quiero abrazar arrepentido porque sé que tienes misericordia. Cuando David le dice a Dios, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, esa es la expresión de un verdadero arrepentido. Si tú eres consciente de tu miseria en esta mañana, lo que no debes hacer es andar rodeando a Dios. Uno muchas veces anda rodeando, ¿sí? No va al foco. ¿Cómo rodeamos? Y vamos a orar y le decimos, porque Señor, y nos sentamos en el sillón de víctima, yo estoy muy sufriente y dolido, pero no decimos, yo estoy enfermo por el pecado que hice. ¿Sabes, mi hermano? David nos enseña la expresión del verdadero arrepentido. Sí, Señor, fui yo lo hice. Y porque lo hice, me siento afiebrado por dentro. Soy uno más de los engañados por el engaño de la maldad. Antes de hacerlo creí que iba a terminar bien. Y hoy, cuando ya lo hice, me doy cuenta que me estoy muriendo por dentro. Señor, aquí estoy, enfermo. ¿Cómo me ves? Esa es la expresión de David. Yo estoy enfermo. Tené misericordia de mí.
Señor, te quiero revelar que dentro de mí los huesos me tiemblan, se estremecen. Y te quiero decir, Señor, que no siento paz. Está turbada mi alma. Señor, cometí lo que me está matando. Dame vida, perdóname. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuelve David en la misma expresión del arrepentimiento y de la confesión a reconocer que el tiempo que dura la disciplina para corregir a un hijo es hasta cuando ese hijo reconoce que está enfermo y se abraza al Padre misericordioso. Ese hasta cuándo es una expresión de sumisión de un David que es pecador y que se siente miserable, pero que a pesar de ser pecador y sentirse miserable, trata con un Dios al cual él le reconoce soberanía. La soberanía de su juicio sobre el pecado de David es hasta que Dios diga, no hasta que yo quiera, hasta que Dios diga. ¿Hasta cuándo? Y él le clama y le dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. David clama que Dios sea compasivo con él, que lo saque de la tortura de su juicio, que aplique misericordia porque él se siente quemar por dentro. Es tan duro el dolor del que verdaderamente ama a Dios y se ve miserable por haber pecado, que es insoportable sentir que hemos transgredido la santidad de Dios. Esta parte del Salmo nos enseña que Dios perdona al que mide al pecado de esta manera. ¿Por qué hay tanta frustración y tan poca santidad en personas que dicen, sí, yo me arrepiento? Porque está tan mal enseñado el concepto. El arrepentimiento es usado como una puerta, un escape tangente para seguir en la rebeldía y seguir haciendo lo que me gusta, pero lo que me mata. ¿Te arrepentiste, hermano? Sí, yo me arrepentí. ¿Cómo hiciste? Levanté la mano, oré. ¿Y qué hiciste con tu vida en ese tiempo? Si yo estoy arrepentido, dejaste de hacer lo que venías haciendo y no, lo volví a hacer. Entonces no te arrepentiste. Lo que David está haciendo acá es mostrar lo que provoca la verdadera conciencia del pecado. Nos hace sentir miserables y enfermos. No es una puerta que nos conecta con un camino tangente para zafar y seguir siendo rebeldes. Es la expresión de una persona que se siente quemar por dentro porque está experimentando lo que le ocurre a un hijo de Dios cuando tomó un poquito de distancia del sumo bien. Es el Señor. Es tan horrible el mundo. Es tan horrible la transgresión. Es tan amargo el pecado. Que David es plenamente consciente que a pesar de que se merece que Dios lo mate, él se vuelve a acercar en arrepentimiento y fe y le dice, abrázame, ten misericordia. No soporto comparar lo que era antes cuando estaba bien con vos a lo que es ahora que me estás castigando. Basta. ¿Querés seguir en el pecado? Arrepentite en esta mañana, pero arrepentite. No, pastor, yo no robo, no, soy bueno, hago el bien, le ayudo al vecino, le barro la vereda, le doy plata cuando le hace falta. Busca el ídolo, ese que tenés adentro. Ese es el que te está matando. Y es el que el Señor está reclamando. Y déjalo de abrazar. Abraza al Señor que tiene misericordia.
Basta con que revisemos la vida de David para entender por qué él tiene experiencia en tratar con un Dios que a pesar de que lo juzga, lo perdona. Cuando él cae en el pecado horrible con Betsabé por quedarse en el ocio sin ir a la guerra y caminando en su terrado, sus ojos visionan una hermosa mujer desnuda bañándose, la hace llamar, era Betsabé, era la mujer de su mejor luchador del ejército, llamado Urías Eteo. Y no solamente que la llama, la toma, va, se acuesta con ella, la embaraza, y luego hay toda una historia de ocultamiento y de crimen. La mujer le dice, estoy embarazada de vos, él dice, ¿y ahora qué hago? Se van a dar cuenta que todo fue en el tiempo cuando no fui a la guerra. ¿Qué puedo hacer? Lo mandó a llamar a Urías Eteo en la puerta tangente donde buscamos huir, ¿viste? Cuando queremos ocultarle a Dios la miseria de nuestra maldad. Entonces, inteligentemente dice, si lo llamo al marido, el marido está en la guerra, cuando venga a la casa, ¿qué es lo que va a querer? Y estar con la mujer. Bueno, lo llama al marido y el marido fiel se queda a la puerta del palacio y no se va a dormir con la mujer. Entonces, el embarazo es mío. ¿Y ahora qué hago? Bueno, lo invito a comer, lo emborracho y chupado, tomado, se va a ir con la mujer. Lo emborracha y no se fue con la mujer, él le fue fiel. Entonces, como un pecado que no se confiesa siempre trae otro y cada vez te mata peor, lo llevó a la muerte. Entonces lo mato. Y es lo que hizo. Mandó una carta a Joab y en esa carta le dijo, ponelo a Urías en el frente de la guerra, lo tienen que matar. ¿Listo? Eso es lo que hizo Joab. Durmió con la mujer, embarazó una mujer que no era la suya, engañó a su mejor soldado y luego lo mató. Él sabe lo que es ser un miserable, pero él sabe que Dios abraza a los miserables y los perdona. En el Salmo 32, versículos 3 y 4 dice, mientras callé, experimenté lo que es ser un enfermo. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Él sabe que trata con un Jehová que no tolera el pecado. Él sabe que la mano de Jehová sobre el corazón del que peca y retiene su pecado es una mano pesada. En esta mañana el Señor te lleva de la mano a que confieses tu maldad, pero en el verdadero dolor de tener conciencia que has agredido y te has alejado de un Dios santo. Él le dice al Señor, dije, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto es lo que él experimenta cuando cometió el pecado, el dulce pecado del adulterio. Así terminó, matando al marido. Y luego revolcándose en el piso, viendo a su hijo siendo un cadáver. La profunda convicción de pecado que experimenta David es por ser consciente de la profunda santidad de Dios. Es por eso que él experimenta una angustia tan profunda que la compara con una enfermedad física. El cuerpo se resiente dentro de él porque se siente un miserable. La angustia del alma al haberle fallado a su padre es tal que lo hace sentir enfermo. Pero él en el Salmo 32, versículos 5 y 6 dice, mi pecado te declaré. Y yo no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová.
Él conoce al Padre misericordioso. Es un miserable que siempre recurre al que perdona. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, te conozco a ti. ¿Qué hiciste cuando yo estaba enfermo por haber sido tan malvado pecador? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué estás abrigando en el corazón? ¿No lo soltás por miedo? Abrazate a Jehová. Él es misericordioso y cuando disciplina no destruye. Te lleva y te vuelve de camino a su propia santidad, la que tú dejaste. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en el que puedes ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es claro que David expresa el alivio que experimenta cuando confiesa su maldad y el Señor lo perdona. Y en esta mañana, el Señor por medio de este salmo nos enseña a ser humildes y a confesar. La persona que no confiesa y sobrelleva la carga de su propia maldad revela un conocimiento defectuoso del Dios con el cual dice que está tratando y para colmo está diciendo que va camino a terminar en su reino, pero no lo conoce en una intimidad tal que se siente en confianza de ir a abrazarlo y decirle, Señor, soy un miserable, estoy enfermo, yo pequé, yo forniqué, yo miré pornografía, yo mentí, yo le mentí a mi esposo, a mi esposa, yo engañé a mi familia. Señor, así soy yo, un enfermo. No puedo seguir ocultándome en el manto de la institución de la iglesia. Tampoco puedo seguir ocultándome en el manto de la visión de los vecinos. La verdad, Señor, es que soy un miserable y una miserable. Así soy yo. Esto hice yo. Señor, no me mates. Déjame vivir para experimentar tu perdón. Pero en el segundo bloque, el hijo miserable presenta su miseria y él dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están desgastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. La miseria de un hijo que carga su pecado se deja ver en el desgaste, en una emoción trillada, en un cuerpo envejecido, encorvado, arruinado, en una tez arrugada, un corazón doliente por alejarse de la santidad, mata y enferma el cuerpo. Pero la pregunta es, ¿por qué Jehová, por qué David dice esto? En esta presentación de la miseria, el Salmo tiene un aspecto con un índice profético. Tú te preguntas, ¿por qué David, el gran rey de Israel, con el cual Dios hace un pacto y le anticipa que de su descendencia levantará al verdadero rey que ocupará su trono para siempre? No perderá el trono como lo pierde él. David está oficiando como un tipo de Cristo. Y en las experiencias en donde él carga y padece la carga del pecado, la palabra nos da un gran índice al futuro sacrificio de aquel que pagaría la deuda del pecado del pueblo santo de todos los tiempos. David está oficiando como el tipo del gran rey que habría de venir, sobre el cual se cumpliría la profecía de Isaías. Jehová cargaría en él el pecado de todos nosotros. Es el mismo rey que está representando David, que un día sería hecho pecado
Y es lo que Pablo dice a los corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué David tiene que pasar por estas experiencias siendo el gran rey de Israel y estando enfermo, arrugado, hecho un bollito en la cama, destruido? Porque Dios nos está diciendo: así padecerá el verdadero rey para pagar tu deuda. Abrázate a él. En su misericordia él perdona, porque Cristo pagó la deuda. Cristo pagó la deuda. En la providencia divina, David pecó muchas veces y experimentó muchas veces lo horrible del pecado, porque apuntó al gran rey que sufriría lo más horrible para que tú hoy puedas tener perdón. El escritor en la carta a los Hebreos dice en Hebreos 5, 7 y 8: y Cristo en los días de su carne, esto es lo que anticipa el tipo de David, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Lo mismo que hace él: no me mates, en la tumba no te pueden alabar, estoy cargado de pecado, es horrible, me siento enfermo, tiemblan mis huesos. Tené misericordia, Dios. ¿Qué es? ¿Qué está haciendo el rey? Anticipando al futuro rey. Hebreos nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hermanos, el rey hoy es nuestro sumo sacerdote. Ese sacerdote que cumplía con la misión de traer a Dios a los hombres y de agarrar de la mano al pueblo y acercárselos a Dios. Oficiaba de contacto, de unión, para que haya purificación, pureza, perdón. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué haces con tu rebeldía? ¿Seguís siendo caprichoso? ¿Te pensás que el triunfo es salírtela con la tuya? Anda al Señor. Si la fiebre está en tu corazón por la caída de tu pecado, aferrate al sumo sacerdote que ha pagado tu deuda en la cruz. Acércate hoy con toda confianza y pon toda tu carga delante del Padre. Confía plenamente en la obra de Jesucristo en la cruz, en donde se pagó la deuda del pueblo santo de todos los tiempos. Confiésale tu maldad para obtener el socorro que viene de su presencia, tal como lo enseña Hebreos 4:16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo oficia su sacerdocio ante el Padre hoy. Y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, para que sean ellos perdonados y para que podamos ser restaurados a la comunión y a su paz. Esto lo enseña Juan en su primera carta, cuando dice en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que no pierde un caso, Él nos defiende ante el Padre, por eso podemos existir y no somos aniquilados en la justicia de Dios.
Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todos los escogidos del Padre, todos los que tienen la posibilidad de abrazarse al Dios misericordioso porque les ha sido concedido el arrepentimiento por gracia, todos ellos dispersados por todo el mundo tienen al mismo abogado. Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Pero el Salmo termina con una expresión de confianza. En los versículos 8 al 10 dice, apartados de mí o apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro y Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Sabes una cosa? Cierra el Salmo mostrando el resultado de tener, bloque 1, una conciencia plena de la santidad de Dios y de la justa condena que Él tiene para con el pecado y el pecador. Bloque número 2, la necesidad de una verdadera acción de confesión y arrepentimiento. Bloque número 3, el resultado de tratar con ese Dios. Y saben, lo dice en esta frase, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. El que se arrepiente de verdad es restaurado en una manera tan perfecta y es acercado a la santidad de Dios de una manera tan perfecta que vuelve a experimentar lo horrible que es estar lejos de la santidad. Y es por eso que David dice, apártense de mí los que no están cerca de la santidad. No quiero saber nada con ustedes. Yo estuve donde están ustedes y no quiero estar más allí. Eso es lo que siente el que se arrepiente de verdad. El que se arrepiente de verdad no dice, me arrepiento y después se cruza otra mujer y la vuelve a agarrar, ¿viste? No, ese no se arrepintió nunca. Por eso el Señor, cuando estaba frente a la mujer adúltera, le dijo, mira, estás arrepentida, yo no te voy a condenar, pero anda y no lo hagas de nuevo. Y es exactamente la misma voz que en la Escritura dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto digno de arrepentimiento es que la persona no camina por el mismo hueco, no cae en el mismo hoyo, no practica lo mismo, peleará contra otra cosa, pero eso lo superó. Si se arrepintió, no lo vuelve a hacer. El punto es que David está diciendo, apártense de mí todos los hacedores de iniquidad. Y les voy a decir por qué. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. El resultado de una confesión real y de un arrepentimiento profundo es que Dios no falla cuando abraza y perdona. Él escucha. La regla de Dios es perfecta. Entonces, si fuiste a la presencia de Dios creyendo que te arrepentiste y salís y te seguís sintiendo torturado, hay algo que no funcionó bien. Vamos a ver qué es lo que no puede funcionar. ¿Dios puede fallar? No. ¿Quién es el que falla? El corazón del que se acerca a Dios. Por eso Pedro dice, echa todo delante de Él. Toda tu ansiedad, porque Él te cuida. Échalo, echa esa carga. Sí, pero eso lo dice Pedro y el antiguo pacto lo dice y sí en Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El antiguo pacto dice, arrepentite de verdad y anda, abrazate al Dios que perdona. Déjale tu carga, pedile perdón. El nuevo pacto dice, Él te cuida, pero cuando tú echas tu carga delante de Él. La falla en el que no se siente aborrecedor del pecado cuando dice que Dios lo ha perdonado, está en el corazón con que se arrima. Se arrima buscando una puerta tangente para poder zafar, saldar el tema de su culpa, pero luego está totalmente dispuesto a hacer lo mismo. Esa persona no se arrepintió, esa persona no fue perdonada, esa persona no conoce al Dios misericordioso.
Seguirá fiebrada, seguirá enferma, seguirá destruida, porque usó la teología del arrepentimiento y de la confesión como un manto para seguir siendo un rebelde. Deje ese ídolo. David está mostrando el resultado del verdadero arrepentido y de la verdadera confesión. ¿Saben lo que me pasa ahora? No quiero tener nada que ver con los que pecan. Qué lindo que ser santo, puro por dentro. Yo no quiero tener nada que ver con el que miente, con el rebelde, con el que es envidioso, con el que es malo, con el que es manipulador, con el que es fornicario, con el que es adúltero. Yo no quiero tener nada que ver, no quiero estar ahí, no quiero estar ahí, no quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor me ha oído. Ahora estoy cerquita del sumo bien, su regazo santo. Y David dice, yo escogería estar un día a las puertas de la casa de mi Dios, más que habitar 1000 años en las moradas de maldad. Eso es lo que se siente cuando uno ha sido verdaderamente perdonado. No quiero ser más como era antes. Qué horrible que fue. Yo quiero esta vida, la vida en santidad. Aférrate a Cristo. Pide perdón. Experimenta la mano del Dios lleno de misericordia. Suelta tus pecados y camina en esta vida en santidad como pueblo de Dios, mostrando la hermosura de ese Dios que ha edificado este pueblo. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te adoramos a ti. Que tu Santo Espíritu produzca fe y arrepentimiento, conceda, comunique la fe verdadera y el arrepentimiento en las personas que escuchan. Y que sea exaltado tu nombre al haber pecadores que se arrepienten. Si hay gente que todavía no está dentro del reino, tráela, Señor, por tu gracia. Salva pecadores en esta mañana por tu gracia y misericordia. Que pueda haber gozo en los cielos por pecadores que se arrepienten. Y si hay hermanos que están en rebeldía, quebrántalos, Señor. Y que pueda haber confesión de pecado y restauración de vidas rebeldes que mortifican en esta mañana ese ídolo de la rebeldía, abrazándose definitivamente al Dios misericordioso que disciplina pero no destruye, sino que nos conduce para retornar a su santidad. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.